Vamos a continuar entonces con el anterior video en el cual habíamos calculado estas medidas estadísticas, la media aritmética, acá tenemos su valor, la desviación estándar, ¿sí? Habíamos calculado el cuartil 1 que vale 164,67, habíamos calculado el cuartil 3 y habíamos calculado los dos percentiles, el percentil 10 y el percentil 90, ¿sí? Y además habíamos generado la columna del cuarto momento y habíamos obtenido la sumatoria total de esta columna de 84.640, la sumatoria del cuarto momento. Muy bien, con todas estas medidas ya podemos ir a usar las fórmulas para calcular la kurtosis de estos datos que están insertados en esta tabla, este conjunto de datos. Bien, y el primer método que vamos a utilizar se llama kurtosis por cuartiles y percentiles. Esta es la fórmula. El cuartil 3 menos cuartil 1, percentil 90, percentil 10 requerimos. Recuerden que estas medidas ya las calculamos en la anterior diapositiva, ¿no? Y reemplazando en esta fórmula vamos a obtener, pero previamente analicemos este coeficiente de kurtosis. Si este coeficiente de kurtosis es menor a 0, nos saliera un valor menor a 0, significa que la distribución es leptocúrtica. Recordemos que era leptocúrtica, bastante puntiaguda, ¿sí? Si ese coeficiente es mayor a 0, decimos que es una distribución platicúrtica. Recordemos que la distribución platicúrtica era la achatada. Y si este coeficiente es igual a 0, es una distribución mesocúrtica. Es decir, que el apuntamiento o el alargamiento de esta distribución era moderado, ¿sí? O normal. Bien, reemplazando la fórmula entonces para generar el valor de kurtosis, obtenemos un valor de kurtosis de 0.008, un valor positivo, es decir, mayor a 0. Y cuando es mayor a 0 es platicúrtica. Entonces llegamos a la conclusión que el conjunto de datos que estábamos analizando presenta una que es achatada en realidad, que si bien la mayor concentración de los datos está en la parte central, pero que es bastante achatada, es bastante baja la concentración de los datos en la parte central. En conclusión entonces, la anterior tabla que se analizó, o el conjunto de valores que estaban dentro de esa tabla, presentan una distribución platicúrtica. Eso a través de esta fórmula conocida como kurtosis, a través o por los cuartiles y percentiles. Bien, podemos usar un segundo método, que es la fórmula. En realidad esta fórmula es conocida a través de el cálculo de la kurtosis a través de los momentos, muy utilizada en muchos software estadísticos, incluso en el Excel. Pero vamos primero a tomar esta definición. Fíjense, esto por si acaso, lo voy a acelerar un poquito los tres casos. Esto por si acaso no es lo mismo que se usa, esta clasificación que tenemos acá, no es la misma por si acaso que el anterior método, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando es menor a 0, cuando queremos utilizar esta fórmula, cuando es menor a 0 es platicúrtica. Cuando es mayor a 0 es leptocúrtica. Y cuando es igual a 0 es mesocúrtica, ¿sí? Quiero que después lo comparen con esta clasificación que hemos hecho para el anterior método, es diferente. Recordemos que el ejercicio usando el método anterior nos salió platicúrtica, ¿cierto? En este caso, para que sea platicúrtica, usando esta fórmula, repito, tendría que darnos el coeficiente menor a 0, a diferencia de lo que obtuvimos en el anterior método. Muy bien, entonces vamos reemplazando en la fórmula. Recordemos que eran 32 datos, aquí nos pide, bueno, 32 más n más 1, n menos 1, n menos 2, n menos 3. Esto lo calculamos en la tabla, era el cuarto momento. Aquí lo estamos colocando. La desviación estándar elevada a la cuarta potencia, menos este otro factor que está en base al valor n también.
estamos reemplazándolo. El n era 32, recordemos. Entonces, obtenemos una kurtosis de menos 0,7856, negativo, es decir, menor a 0. Y si es menor a 0, significa que la distribución es platicúrtica, que es achatada también. Fíjense que usando ambos métodos hemos obtenido como punto principal que el conjunto de datos que hemos analizado presenta una concentración de los datos en la parte central, pero bastante achatada. Ok, muchas gracias.